Bueno, continuamos con nuestra enseñanza. Estamos estudiando las jornadas. Eh, Son 42 jornadas que los hijos de Israel, el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto hasta llegar a la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos tuvieron muchas experiencias en el camino. Quiero que todos estemos, que conozcamos esto, porque a veces llega un momento, una etapa de nuestra vida como que nos sentimos desanimados, nos sentimos que ¿qué está pasando, no? Si vamos a continuar o aquí la dejamos, ¿no? Siempre llega un momento así, pero es parte de la experiencia. Hemos hablado de que Jesús le dijo a Pedro: he rogado para que no te falte la fe. Entonces, hermanos, yo quiero que todos veamos que Dios ve el panorama completo. Nosotros no alcanzamos a ver. Alcanzamos a ver algunas y nos asustamos, ¿no? Por eso dice la alabanza, aunque gigantes se encuentren allá, no temeré. Porque aunque somos como langostas al lado de ellos, pero delante de nuestro Dios, dijo Josué y Caleb, son pan comido. En inglés dicen piece of cake, ¿no? Hasta en inglés les hablo para que ustedes se animen, ¿verdad? O sea, es un pedazo de pan, un pedazo de pastel, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en México y hablamos español. Y apenas podemos, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, pues. Entonces, la jornada 25, fíjense que no hemos salido de esta jornada porque son cosas que tenemos que entender. Y yo sé que hasta acá ustedes me pueden decir amén a mí cuando digo que Dios nos ha estado bendiciendo mucho. Porque honestamente muchos no conocíamos, ni entendíamos, ni sabíamos de Cristo como la vaca alazana. A lo mejor habíamos conocido de Cristo como el Cordero, ¿no? Porque hasta en la película lo ponen aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no hemos visto a Cristo como la vaca alazana, como ese sacrificio, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que hemos visto que Mitka significa qué? Dulzura, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, estamos viendo todas las características de Cristo como la vaca alazana, y hay 10 puntos que cubre esta jornada, y ya hemos visto 4 pero nos quedan 6 y no podemos pasar por alto todos esos puntos importantes. Por ejemplo, ya vimos 4 que son el primer punto fue Cristo como provisión. El segundo, un aspecto singular de Cristo. El tercero, vimos lo que es la vaca alazana. Y el punto número 4, la purificación de los inmundos. Repito, Cristo como provisión, un aspecto singular de Cristo, la vaca alazana y la purificación de los inmundos. Hoy vamos a entrar al quinto punto, que tiene que ver con la provisión de Dios para el futuro. Vamos a leer, les leo pues Números 19, versículos 2 al 9, y ustedes me siguen ahí. Dice Números 19, 2 al 9, son estos versículos que quiero leerles. Dice: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche.
Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento, en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel. Para el agua de purificación es una expiación. Amén. Voy a pedir al hermano Toño Rojas que se ponga de pie y oremos con él por la palabra de Dios. Amén. 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 Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Damos gracias por los hermanos, Señor. Te damos gracias por esta palabra, para que se haga nuestra, Señor, y podamos seguir caminando, Señor, en esta tierra, Señor, hasta llegar a la tierra prometida, Padre. Amén. Damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor. Gracias. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Entonces entremos al quinto punto. El quinto punto es la provisión de Dios para el futuro. ¿Por qué decimos que es una provisión de Dios para el futuro? Y es porque ahí leemos que no se le dio estas instrucciones o no se le dio la vaca a la sana a Aarón, sino que se la dio a su hijo. Eso implica que iba a ser para el futuro porque Aarón iba a ser reemplazado y el que iba a ocupar su lugar era su hijo Eleazar. Eleazar, como el sacerdote que iba a suceder a Aarón, tenía que presentar esa ofrenda, y luego dice que le dice al pueblo que tienen que guardar las cenizas porque no era para ese momento. Por eso tenían que guardarla, porque era la purificación para la expiación en el futuro, o sea, la limpieza. Amén. Dios está haciendo la provisión para demostrar que nuestro futuro está asegurado en su gracia. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí entienden eso? Que nuestro futuro está asegurado. Ustedes han leído versículos que dicen: no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y luego dice: Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, estando persuadido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. O sea, hay una seguridad en su gracia. Por eso hablamos del cordero, hablamos de la vaca, y por supuesto hay muchos otros sacrificios, pero aquí estamos viendo esto. Por esto el apóstol Pablo en Romanos 8, él pone estas palabras. En Romanos 8, 38 al 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Por eso que Él ha provisto todo y demostrándonos que nuestra salvación está asegurada. Amén. Por eso estamos centrándonos en este sacrificio, porque Dios sabía. ¿Usted cree que Él no sabía? Dice la Biblia que Él es omnisciente. Aún antes de que salga la palabra en nuestros labios, Él sabe lo que vamos a decir, lo que hemos de hablar. Entonces, él sabía que el pueblo iba a tener impurezas, iba a tener caídas, pero Dios ya había entrenado a Eleazar para que sucediera a Aarón, que en figura representa el futuro de los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿no les parece que el amor de Dios es maravilloso para con nosotros? Juan dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Somos supremamente bendecidos. Somos supremamente bendecidos. ¿Qué dije? Somos supremamente. Amén. Hermanos,
El Señor ya nos perdonó y nos limpió de todos nuestros pecados pasados cuando nosotros nos arrepentimos y creímos en Él. Él ya perdonó esos pecados, por eso es el sacrificio del Cordero. Pero en el camino, porque todavía falta recorrer en ese camino, nos contaminamos, hay impurezas, a veces hasta hay caídas. Y cuando pasa eso, muchos cristianos decimos, ¿y ahora qué? Es por eso que muchos creyentes piensan que no son salvos. Y aún ellos piensan que no son dignos de seguir al Señor y a su iglesia. Por eso se alejan, se apartan. A veces el diablo mete estos pensamientos a la gente para que ellos ya no continúen. Entonces el Señor, sabiendo que los creyentes iban a ser sometidos a esas acusaciones del enemigo, por eso Él ha provisto de antemano el sacrificio de la vaca alazana, porque tiene que ver con nuestro futuro, con nuestro caminar. Mucho ojo, esto que estoy enseñando no es para que vivamos en un libertinaje, no es para eso, porque a veces hay hermanos que no entienden o entienden mal las enseñanzas que Dios nos está dando. Es decir, esto no es como una tarjeta de crédito para que vayamos y pequemos deliberadamente y que estemos como si no pasara nada. Por supuesto que no. El apóstol Pablo en Gálatas, él enseña que no tomemos la gracia como libertinaje. Sin embargo, el Señor sabe que quien realmente es perdonado, limpiado y conoce a Dios como su vaca alazana, como el sacrificio de la vaca alazana, no está buscando cómo pecar y cómo vivir en libertinaje, sino que somos gente que estamos en nuestro corazón, deseamos vivir una manera piadosa, pero es posible que en algún momento caigamos en el pecado. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Cuando caemos, inmediatamente tenemos un sensor en nosotros. Cuando habla del sensor, el Espíritu es como el sensor, le va a marcar. Es como cuando usted va con su carro, ya tiene sensores, y cuando el carro está fallando, ese sensor va a aparecer en el tablero. Si usted hace como el primo de mi primo, para no ver el check engine o otro señal, agarra una cinta negra y lo pone y ya no. O escucha un ruido, le sube el volumen del estéreo y ya no escucha el ruido. A la larga, ya va a ser peor el resultado, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, no podemos decir que ya no pecamos, porque ya vimos que Dios dice que sí pecamos. Pero una vez que nosotros pecamos, hermano, tenemos que hacer caso al Espíritu, a la conciencia que nos marca. Un verdadero cristiano no está en paz, no está en el disfrute cuando cae en pecado. Hay un remordimiento, hay algo que nos está acusando desde nuestro interior. Ahora, también les aclaro, porque hemos venido diciendo que si una persona acepta a Cristo cuando tiene 15, o cuando tiene 20, o cuando tiene 30, o cuando tiene 60, o hasta cuando tiene 80 años, y viene a Cristo, Dios le perdona todos esos pecados pasados. No, así hemos dicho. Ahora, no estoy, porque alguien también me puede malinterpretar y decir, entonces, hermano, me espero hasta cuando tenga 80 años para recibir a Cristo. Porque la Biblia también dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan vuestro corazón. Hay experiencias de hermanos que desde 80 años, nosotros conocimos a un hermano de 80 años, y él siempre se lamentaba y decía, hermano, me hubiera gustado haber convertido a Cristo cuando tenía mis 15, cuando tenía mis 20 para servirle a Dios.
Y ahora a los 80 ya ni puedo, decía. Pero hermano, entonces lo que estoy diciendo no tenemos que malinterpretar, porque como que Dios sí da libertad de que pequemos, pero no es de que no lo tenemos que entender de esa manera. O sea, parece que así dice, pero no dice eso. Él sabe que si vamos a pecar, sí le vamos a fallar. Amén. Porque en la iglesia no hay gente que no peca, somos gente que peca, pero gente que se arrepiente cuando peca. ¿Verdad que sí? ¿O será que usted ya no peca? Pecamos todavía, ¿verdad? Dice ahí que si alguien dice que no peca, le hace mentiroso a Dios y se miente a sí mismo. Porque Dios sabe que vamos. ¿Por qué pecamos? Porque traemos una naturaleza caída, pecaminosa. Por eso Dios también ha provisto el Espíritu. Por eso dice que si nosotros andamos en el Espíritu, no pecamos. Amén. Entonces, hemos invertido tiempo para estudiar esto para que todos estemos claros en este punto. Entonces vimos el quinto punto, que Cristo es nuestra provisión, o es la provisión de Dios para el futuro. Número 6, endulzar el camino. Dios endulza el camino. Leamos Números 19:4. Números 19:4. Dice, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella. ¿Cuántas veces? 7 veces. Es importante ver eso. ¿Qué significa el número 7? El 7 es el número de completación. El 7 es el número de perfección. El 7 es el número de suficiencia. Entonces aquí en este versículo es como si nos estuvieran diciendo, el sacrificio de Cristo como la vaca alazana es suficiente para proveer a nosotros el perdón, la limpieza. Por eso nos ponen las cenizas. ¿Y qué hacen con las cenizas? Los mezclan con agua para que sean aplicados a nosotros en el futuro. El pueblo de Israel tenía ese ritual, así como lo dice aquí. Ellos sí lo han estado practicando, no sé si todavía lo siguen practicando, pero desde antes de Cristo ellos seguían practicando, hasta Cristo ellos seguían practicando. Y en algún momento se escucha a Pablo diciendo que hay que purificarnos, ¿se acuerdan de todo eso? Entonces, pero eso es, para nosotros no es algo literal, sino que es ahora, hermano, es de que nosotros, es algo espiritual para nosotros. Amén. Entonces, porque eso es todo el sacrificio. A ver, porque habla de las cenizas. ¿Qué son las cenizas? Las cenizas, ese es el último elemento incorruptible de la materia. No se deshacen como la mayoría de los alimentos sólidos, porque son fragmentos de hueso y en lugar de descomponerse, se integran en el entorno. En otras palabras, la ceniza es permanente. ¿Sí me entienden cuando hablo de esto? O sea que si se quema algo, queda a ceniza. Y ese es su estado último. Ya no se descompone. Usted puede tirarlos y ¿qué se hace? Se integran al entorno, ¿no? Amén. Entonces, en otras palabras, este sacrificio que Dios hizo es para siempre. Por eso el escritor de Hebreos dice que no hay otro, ¿cómo se llama? No hay otro sacrificio, sino que el Señor entró una vez y por todas. Amén. Entonces, Dios justamente hace eso, como las cenizas que hablamos. Que el sacrificio de Cristo quede convertido en unas cenizas para provisión permanente. Porque, a ver, si la Biblia dice que un hombre puede vivir 70 o 80 años o un poquito más, como nuestra hermana Teresita el jueves cumplió 90, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de mí.
Si Dios me dice en su palabra que yo puedo vivir 70, 80 y ya tengo mis 45, ¿cuánto me falta? No falta un día ni un año, faltan más años, ¿no? Todos esos años voy a necesitar, ¿qué? El sacrificio, voy a necesitar la ceniza, esa mezcla de la ceniza con el agua, porque en el camino uno se va a estar contaminando. Ahora, vuelvo a repetir, no es algo que Dios está diciendo para que usted peque, que busquemos pecar. Al fin y al cabo ahí está la mezcla del agua y de la ceniza de la vaca alazana. No, o sea, pero sí es posible que caigamos, porque es una trampa el pecado. Por eso le he dicho o más bien Dios nos ha enseñado que si sabemos que el pecado es una trampa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ir ahí para caernos? No, evitar, ponerse en contra. ¿Se acuerdan que les dije? ¿No? Pero a veces nosotros vamos ahí, ¿no? Ahí está la trampa, voy a ir para que me caiga. A veces así pasa y no debe de pasar eso. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios ha provisto las cenizas para cualquier eventualidad futura, es decir, para cualquier inmundicia futura, para cualquier contaminación futura de nosotros, su pueblo. Y de esa manera Él endulza nuestro camino, porque, vuelvo a repetir, cuando pecamos, hermano, llegamos a vivir una vida en amargura. ¿Se acuerdan que Pedro, después de que negó al Señor 3 veces, dice que lloró amargamente? Entonces Dios con esto quiere endulzar nuestro camino. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos está endulzando para que sigamos. Por eso avísele a su cara que está contento. Yo ya avisé a mi cara en la mañana, dije, cara, estoy contento adentro, refleja, ¿no? Un ejemplo en esto. ¿Verdad que los papás, cuando reciben la queja de que sus hijos hicieron algo malo, pues de momento se molestan y se enojan y hasta los corrigen con vara, pero luego van con ellos y los abrazan, ¿no? Y les dicen es que no está bien, les explican. Y luego, ¿qué hacen los papás? Si el hijo y causó un daño, ¿quién es el que repara el daño? Los papás. ¿Cuánto más nuestro Dios, no? ¿No creen ustedes? ¿Cuánto más nuestro Dios? Por eso leímos en Números 19:4 que dice, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Es suficiente. La sangre de Cristo es suficiente. No necesitamos más. Esto quiere decir que ese sacrificio es suficiente, porque con el número 7 nos muestran que lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz es suficiente a los ojos de Dios. Oigan bien, Dios no está esperando algo de nosotros. Dios no tiene esperanza en algo de que nosotros pudiéramos darle para ser aceptados o para ser aceptos. En la religión tradicional donde estábamos, teníamos que hacer algunas cosas pensando que con eso conseguíamos la aprobación de Dios o recibíamos el favor de Dios. Pero entonces eso es otro sacrificio aparte del que ya hizo Cristo. Es como tener muy en poco lo que hizo Cristo. Si ustedes han leído los evangelios, dice que Él lloró. ¿Se acuerdan que lloró? Hasta sudó gotas como de sangre. Porque, hermano, lo que Él iba a hacer no era cualquier cosa. No era cualquier cosa, o sea, era algo, no era nada más morir y resucitar, no. Todo el pecado de todos nosotros, los pasados, presentes y futuros cayeron sobre Él. El castigo cayó sobre Él. Entonces, nosotros tenemos que ver eso. Porque solamente Dios recibe y acepta en la base de Jesucristo. Desde el principio, durante el camino y hasta el final de nuestra vida, cuando nosotros, estoy hablando por supuesto cuando nosotros recibimos la salvación de Dios. A veces pensamos que una mejora de nuestro carácter o un buen comportamiento, porque decimos, ahora creo que hoy me porté bien, me la rifé.
y ahora tengo, ¿no? Tengo acceso a la presencia de Dios, Él me ve bien y no andamos bien contentos, ¿no? Pero no es así. O sea, aunque usted diga, ahora me voy a portar bien, y a uno le promete a Dios y dice, te prometo, ni prometas nada. Mejor humíllate y dile, Señor, si tú no me cambias, voy a seguirte fallando, voy a seguir fallando a mi esposa, voy a seguir fallando a mis hijos, voy a seguir fallando a la iglesia, porque a todos le fallamos. Y venimos a hacer tropiezo para los que están a nuestro alrededor. Por eso mejor, digamos, oremos, humillémonos, digamos, Señor, no puedo esconder nada delante de tus ojos. Tú sabes que sigo practicando esto, sigo haciendo esto. No puedo, porque realmente nada podemos esconder delante de Él. Pero si nosotros le decimos, Señor, me arrepiento, Señor, y sé tu sacrificio, y sé que tú eres el único que transformas, a ese corazón le gusta a Él. Y Él viene a nosotros y dice, yo ya te perdoné, te veo en mi Hijo Jesucristo, y nos recibe y somos aceptos. Por eso les digo, ni prometa que va a cambiar. Usted no tiene nada, a lo mejor unos días se mejora el carácter, el comportamiento, ya no hace lo que dijo que no iba a hacer, pero viene otro día y otra vez. Por eso ese es el ser natural. Por eso no confíes en ti mismo. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes porque no hay nada bueno en ti. Amén. ¿Me explico? ¿En quién tiene que estar nuestra confianza? En sacrificio, el de Cristo, en Dios, que Él sí acepta el sacrificio de Cristo. Amén, ¿no? Por eso está la vaca alazana, porque Dios sabía que íbamos a fallar, pero vuelvo al punto. No vayamos pues el hermano dijo que está la vaca alazana, voy a caer en la trampa. Ese es ser tramposo. Porque cae uno en la trampa, porque uno quiere dar rienda suelta a nuestra carne, pero Dios dice, por eso hemos hablado muchas cosas de eso. No está diciendo eso, lo que está diciendo es de que es posible que caigamos. Es posible. Pero no estamos buscando cómo caer, ¿no? Es posible que caigamos, pero por eso tomemos a Cristo, tengamos temor, porque acuérdense que aún el apóstol Pedro, el diablo lo pidió, lo reclamó para sacudirlo. Y a veces así va a pasar con alguno de nosotros, nos va a dar una sacudida para que no confiemos en nosotros. Porque nosotros somos muy altivos, muy soberbios, muy arrogantes. Yo no soy como Toñito Rojas, ¿no? A veces uno piensa eso, ¿no? A veces uno compara con los hermanos y dice, yo no soy como fulano. Y Dios y el diablo dice, préstamelo, le da una sacudida. Y Dios dice, te la presto porque yo quiero que aprenda a no confiarse en sí mismo, que confíe en mí. Amén. Dios entonces recibe el sacrificio de Cristo por la sangre que es rociada. ¿Cuántas veces? 7. Es completo, es perfecto, es suficiente, es total, ¿no? Ok. Por eso le hablamos de Hebreos. Por lo tanto, nosotros no debemos tomar la salvación como un elevador de un edificio. ¿Cómo funciona el elevador de un edificio? Sube y baja. Como aquel película, ¿no? De aquel, se sube y baja. ¿Por qué? Porque eso es sentirnos unas veces salvos y otra vez sentirnos perdidos cuando pecamos. Porque muchos creen que cuando se portan bien, se sienten bien salvos, están cantando, pero una vez se portan mal, se sienten perdidos, se alejan de la vida de la iglesia. Eso no es lo que Dios quiere. Él sabe que vamos a fallar, Él sabe que vamos a pecar, pero vuelvo al punto, haya un temor en nosotros. Guarda tu corazón para Él, Él quiere tu corazón, y cuando nosotros nos entregamos nuestro corazón a Él, Él guarda de nosotros. Y en algún momento, si Él quiere probarnos, Él va a permitir que el diablo, pero gracias a Dios que no falta la fe en nosotros. Amén. Entonces recuerden pues del apóstol Pedro, que ya vimos, cuando negó a Cristo, él fue atormentado. Y aún pensó que ya no era digno del Señor, pero el Señor oró, ¿no? Para que no le faltara la fe, para que volviera a la vida de la iglesia. Porque imagínense que el Pedro no
que Jesús no hubiera rogado por él, él no hubiera vuelto a la iglesia, se hubiera perdido. O sea, si pensamos que la salvación depende de nosotros, y además Jesús le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, porque él tenía que abrir para los judíos y tenía que abrir para los gentiles. Dios usó a él. Entonces Dios, cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene un plan, tiene una función que él preparó, porque dice que fuimos predestinados. Entonces, por eso él ruega, para que no nos falte la fe y para que si algún momento caigamos, nos levantemos y volvamos. Porque tenemos una función que hacer en la vida de la iglesia dentro del propósito de Dios, y eso es un privilegio. Mire, todos los que estamos sirviendo en la iglesia, es un privilegio eso, hermano. Si usted está haciendo algo en la iglesia, no lo tome en poco, tómelo que es algo que Dios le ha. Imagínense que el Dios de la gloria lo ha tomado en su reino. Él nos tomó en cuenta para su reino. Imagínense que en nuestro país la presidente o la presidenta dijera, usted, ¿sabes qué? Quiero que vengas aquí a ayudarme, quiero que seas uno de mis consejeros. ¿Qué haría usted? No, yo no quiero eso. No, estamos necesitados, ¿no? Te voy a pagar bien. ¿No? Yo sí iría. Sí, yo sí iría. Vas a trabajar de lunes a viernes. De 9 a 10 de la mañana. Sí. ¿Y qué haría usted? Usted dice, no, bueno, si le dan, sí va usted. Pero bueno, imagínate ahora a Dios, el Dios de la gloria, el Dios del universo, lo está llamando, lo está tomando en cuenta para su reino. Y este es su reino. Amén. Entonces, hermano, pero ahora fíjense pero estamos hablando de que a pesar de que Dios nos ha llamado, algún momento podemos caer. Es posible que caigamos. Porque a veces no son pecados grandes, porque podemos venir a la reunión, cantamos alegres, escuchamos la palabra, vemos a los hermanos, platicamos, nos reímos con ellos y regresamos a la casa y por allá vemos algo que no teníamos que ver, hablamos algo que no teníamos que hablar, inclusive nos peleamos con quien no teníamos que pelear. ¿Y qué pasa? Nos sentimos atormentados. Yo sé que si usted es un verdadero cristiano, no está a gusto. A ver, cuando se ha peleado con su esposo, o con su esposa, o con sus hijos, ¿verdad que no se siente tan bien? Dice la hermana Elena que sí. No, yo vi que estaba haciendo. Cuando te has peleado con tu mamá, con tu papá. Iba a decir una palabra que decía en la tradición. Imagínese, hermano, o sea, no se siente uno nada bien, ¿verdad que no? Pero acuérdese, pues, Dios ha provisto el sacrificio de la vaca alazana. Sigamos yendo porque hermano, no es lo que nosotros creemos que somos. El Señor vio nuestros pecados y Él decidió pagar el precio de todos ellos desde el principio hasta el final de nuestra salvación. El sacrificio del Señor Jesucristo tiene una aplicación permanente. Por eso su salvación es perpetua, su salvación es para siempre. Por eso les hemos dicho que nunca debemos acercarnos a Dios basado en nuestro estado de ánimo, o porque somos uno de los que ayunamos, o porque damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. No. Nosotros nos acercamos a Dios por el sacrificio de Cristo. Mire lo que dice Lucas 18, 9 al 14. Dice, Lucas 18, 9 al 14 dice:
A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se dan cuenta que no es por lo que hacemos, sino es por el sacrificio de Cristo? Amén. Es por el sacrificio de Cristo. Por eso dice que sé propicio. ¿Quién es nuestra propiciación? Cristo, Él es nuestra propiciación. Amén. Por eso el escritor de Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Él se compadece de nosotros. Por eso dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, pero en Cristo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces nunca sintamos algo que somos o que hacemos y que eso, o más bien en la base de nuestro pensamiento, y que por eso podemos acercarnos a Dios. No, siempre será y solamente por el Señor Jesucristo, por su obra en la cruz, por su sangre preciosa, por ese sacrificio que Él hizo. Ahora es interesante que juntamente con la vaca alazana había que quemar la integridad de la vaca. Es decir, tenía que quemar su piel, su carne, su sangre y aún hasta su estiércol, dice. Y luego había que tomar 3 cosas juntamente con la vaca para quemarlas. El Señor ha estado mostrando que en el sacrificio de Cristo Dios ha puesto todas las cosas para ser tratadas y terminadas en nosotros. Por eso aparece en el versículo 6 de Números 19, donde dice en el versículo 6, Números 19, 6 dice, luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Es decir, el fuego que quema la vaca, ahí donde cuando se esté quemando, ahí se tiene que echar aún madera de cedro, hisopo y escarlata. ¿Qué significa esta expresión? A ver, cuando dice que echemos madera de cedro e hisopo, por eso Dios, Él pone otros versículos de la Biblia para ayudarnos a entender. Ustedes van a comprender lo que, voy a citar este versículo de Primero de Reyes 4, 30 al 33. Y Dios usa a Salomón. Dice Primero de Reyes 4, 30 al 33. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Dice, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Ok, ahí está el cedro y el hisopo. Porque aquí en Números nos están diciendo, Dios está diciendo, tienes que ponerle cedro, hisopo y escarlata. Pero cuando dice el cedro e hisopo, hay una versión que dice, es la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice en el versículo 33, dice que Salomón podía hablar con autoridad acerca de todo tipo de plantas. O sea que él tenía tanta sabiduría que podía hablar de todas las plantas. Y dice, desde el gran cedro del Líbano. ¿Ustedes conocen al cedro?
¿Verdad que el cedro es una planta chiquita? No, el cedro es un árbol grande, de ahí sacan las maderas perdón, madera nomás para a ver si estaban conmigo. El cedro es un árbol, de ahí sacan la madera para la mesa, para las camas, ¿no? Ese es el cedro, es un árbol grande. Pero también dice hasta el diminuto hisopo que crece en las grietas. El hisopo es una planta, es una flor que crece en las grietas de las paredes. ¿Ustedes alguna vez han visto que nace planta en las paredes? Eso se llama hisopo, ¿ok? Ok. Entonces, cuando está diciendo que se tiene que poner cedro e hisopo, el Espíritu Santo quiere que entendamos que Dios trata con los pecados, es decir, perdona, purifica los pecados tan grandes hasta como los pecados más chiquitos. Ahora, el diablo ha engañado a muchos hermanos porque a veces pensamos que hay pecados que no tienen perdón. Y también, al contrario, pensamos que esto es una mentira blanca. No, es pecado. Y Dios trata con todo eso. Por eso no podemos decir, por ejemplo, que alguien veamos que cayó en pecado terrible y nosotros, pues mentí, pero es una mentira piadosa, ¿no? Y uno dice, yo creo que eso no, Dios ni lo ve. Sí lo ve. Por eso ese sacrificio, esa ceniza, el sacrificio que quema ahí, trata desde el pecado más grande hasta el pecado más pequeño. Porque hay aún, el salmista dice que aún hay pecados ocultos. Y a veces nosotros decimos, no pequé, y sí pecamos. Ahorita les voy a explicar cómo es que nosotros, hermano, pecamos, le fallamos a Dios. Número 7, las cosas viejas pasaron. Ese es el séptimo punto. Ahora es interesante lo que quiere decir con el cedro y el hisopo. Pues el Señor trata con todas las cosas por medio de la cruz de Cristo. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, 2 Corintios 5:17 dice, y de hecho lo sabemos de memoria, leamos todos, a la de 3, 1, 2, 3, de modo que si alguno, bueno, perdón, vamos primera, hermano, perdón, ahí está, ¿no? Ok, ahí está, ¿no? ¿Qué le digo? Otra vez, yo dije que están leyendo. A la de 3, 2, 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Lo cree usted? Dice, ¿está usted en Cristo? Si alguien está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos a un Dios así. Nosotros somos a veces muy soberbios porque decimos que te perdone Dios, pero yo no. De mí no. Ay, hermano, a veces hemos usado, yo no te perdono. O sea, ¿quién eres tú si aquel que no pecó perdonó? Amén. Entonces, todas las cosas viejas están incluidas allí en el cedro, hasta el hisopo y escarlata. O sea que todo está ahí. No hay asunto que se le pueda aparecer a usted cuando cree en el sacrificio de la vaca alazana. Créalo. Dios dice, si crees, por eso dice Juan también, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y aún limpiarnos de toda maldad. Es como si nunca pecáramos delante de Dios. ¿Por qué? No porque hicimos algo, sino por el sacrificio de Cristo como la vaca alazana. Amén. Que el diablo venga y lo acusa a usted, pues eso hace él para tratarlo de acusarlo y aún para hundirlo. Pero todos los pecados ya fueron tratados por Cristo y el sacrificio es aplicado a nosotros cuando nosotros nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados. Por eso es importante cada día decir al Señor, decir, Señor, vengo delante de ti. Y como he enseñado, no hablemos por hablar. Hable y escuche, porque eso es orar con Él, porque orar es platicar. Amén.
Hay un pastor que no me gusta su expresión, que me perdone Dios. Y yo no lo perdono, sí lo perdono. No, sí lo perdono. No, pero no me gusta es que él dice, vamos a hacer una oración montonera. Por esto, no, digo, perdóname Señor, pero es que, ¿cómo una oración montonera? No, imagínense que si usted tiene unos 10 hijos y llegan todos y todos, y dice, momento, ¿qué quieres tú? Habla tú primero, ¿no? Y así lo entiendo cuando dice oración montonera, y se me está viendo, disculpe mi hermano. No, pero a veces eso no, o sea, nosotros oras, pausa, escúchalo, porque Él te va a hablar. Oras, escúchalo. Amén. Ora y escúchalo, pausa, aprende eso, porque a veces nosotros queremos que por tanto estarle bombardeando a Dios. No, ora, escúchalo, Señor. Porque Jesús nos dijo, porque nosotros lo aprendimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Rápido, ¿no? Dios te salve María, llena de gracia. O sea, rápido, ¿no? Porque son 50 o no sé cuántos son los que se tienen que decir, ¿no? Y por eso la gente lo hace rápido para, ¿no? Pero aquí no, Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, ¿no? Él, o sea, y de esa manera lo escuchamos. Pero, ¿por qué dije eso? Porque tenemos que orar, ¿no? Tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados. ¿Cada cuándo? Todo el tiempo. Tenemos que aplicar el sacrificio de la vaca alazana. Aún si no has pecado, de todas maneras tenemos que orar y darle gracias a Él. Amén. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todos son nuestras nuevas. Cada vez que lo invocamos. Por eso dice la Biblia, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Está hablando de la salvación constante. Por eso la vaca fue quemada totalmente. No le quedó ni el estiércol. Por eso no dejemos nada, todo tenemos que confesarle a Él. Porque si no el diablo, miren, a veces le he dicho a los hermanos, hermano, haga esto, pida perdón, échese la culpa. Y a veces me han dicho, hermano, no es para tanto. Bueno, Dios dice que desde el cedro hasta el hisopo. Sí, o sea, porque a veces pensamos que los hijos no se dan cuenta. Tenemos que, hermano, por eso hay mucho trauma, hay mucho no sé qué ahora que están inventando, ¿no? O más bien dicen las cosas que son. Pero es porque tenemos aún que hablar. Si usted con su esposa se agarró ahí, tiene que hablar con sus hijos. Si aún el perrito que tenemos nosotros se pone triste cuando estamos enojados, mi esposa y yo, no entiende, si no también diría, perdóname porque te hicimos sentir mal. De veras, hasta los animales sienten. ¿Qué no dice que la creación gime? Creo que hasta la planta que tienes ahí se pone triste cuando ve la situación. Por eso hay gente que le habla a las plantas, ¿no? Hasta le dan sus cinturazos para que, ¿no? Hermano, bueno, le hago así para que usted vea, pero dice que las cosas viejas pasaron, pero usted tiene que quemar todo. No tenemos que dejar nada, porque si no el diablo va a venir y va a acusar, te va a querer tumbar por eso. Y Dios dice, yo ya te perdoné. Yo te he provisto la ceniza con el agua. Ese es el sacrificio de la vaca alazana. Y uno se resiste a confesar aún lo más pequeño, lo más mínimo. ¿Alguna vez has ido en el mercado y has agarrado una uva por ahí sin querer? ¿No? ¿Alguna vez? ¿Has ido a la comercial y has agarrado algo que está ahí? No. A veces, hermano, pasamos. Que no va una señora que queriendo cruzar la calle y le pisas más para pasar tú. Porque tenemos que ceder, el peatón lleva la prioridad en lugares, pues por supuesto, en lugares donde tiene que cruzar, ¿no? Y donde no, pues hay que, no, tampoco, hay que tener precaución porque no sabe dónde sale. Pero aún en eso, hermano, vas manejando y te quieren rebasar o te están pitando atrás y dices, te enciendes, ¿no? Ya te enojaste, ay, Señor, perdóname. Amén. Entonces, hermanos, dice que todo, desde el más grande hasta el más pequeño.
Por eso dice que todo se vuelve ceniza, y la ceniza es señal de la purificación. Ahora con esa ceniza se le pone agua, que es el Espíritu Santo, se le pone corriente de agua. El agua es figura del Espíritu. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se dan cuenta quién es el que nos purifica? El Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Las palabras, la palabra de Dios, porque dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, de esa manera, o sea que Dios, porque Jesús, cuando Él murió, Él vino a ser el Espíritu Santo. Él murió en la cruz, resucitó al tercer día y vino a ser el Espíritu. Eso es la ceniza, eso tipifica la ceniza. Amén. Entonces recuerden que la ceniza es algo incorruptible, es algo que no se puede deshacer, ni se puede descomponer. Por eso el Señor dice: ustedes van a guardar estas cenizas para el futuro cuando lo necesiten. Y tenemos eso, hermano, tenemos al Espíritu. Y luego dice en Números 19:7: el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Esto significa que en el nuevo día ya no hay inmundicia. Es decir, hasta la noche, cuando llega a las 6 de la tarde, porque ahí se acaba el día de acuerdo al calendario judío. Es decir, ha sido inmundo, pero en el día nuevo será puro. Es lo que nos quiere decir aquí. Aquí el día representa la resurrección de Cristo. Por eso todo lo que Dios dice es suficiente, dijimos. No falta nada. Dice versículos 8 y 9: Asimismo el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel. Para el agua de purificación es una expiación. Okay. Entonces Dios sabe todo lo que es nuestro futuro, nuestra vida. Por eso el Señor murió en la cruz, murió por nuestros pecados, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, es decir, los pecados que ya cometimos, los que vamos a cometer mientras vivamos en esta tierra hasta morirnos. El Señor ya lo sabía todo de antemano, incluso antes de que usted naciera y pecara. Él ya sabía, Él ya hizo el sacrificio por todos sus pecados, desde el primero hasta el último. Amén. Y entonces esta palabra, hermano, es para que nos levantemos, para que sigamos en comunión con Él. O sea, si en algún momento caemos en pecado, en la trampa del pecado, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos, arrepentirnos, confesar nuestros pecados. De hecho, el Señor ya nos había perdonado. Amén. Dice el versículo 10: y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y luego dice: y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora en ellos. Ahora, hermano, qué maravilloso, ¿no? Porque esto que estamos hablando no es solamente, ya estamos profetizado que no era para los judíos o para los israelitas convertidos, sino también alcanza a los gentiles, porque cuando habla de los extranjeros, habla de los gentiles, está hablando de nosotros. Amén. Punto número 8, con el punto número 8 vamos a terminar. Aquí Cristo como la vaca alazana es Cristo en resurrección. Hemos hablado que cuando Cristo aparece como un animal de sexo femenino, está incluida la iglesia, porque habla aquí de la vaca alazana. Y aquí nos muestra a Cristo en resurrección, porque es su ceniza. Por eso decíamos que la ceniza es algo que llega a ser incorruptible, que es para siempre. Nosotros tenemos que entender estos aspectos, porque en la Biblia la ceniza representa a alguien que fue terminado totalmente, es el estado final de la materia. Entonces vemos ya dijimos que la ceniza ya no cambia, nada más se incorpora al entorno.
Amén. La ceniza ya no es algo que puede ser contaminado o que se puede perder. Es algo que permanece ahí para siempre. Ok. Ahora, quiero terminar con nuestro mensaje, pero este último punto es importante que lo veamos. Y vamos a usar Juan capítulo 13 para ver el incidente de Cristo lavando los pies a sus discípulos. Y quiero que vean ustedes que para eso es la vaca alazana. Porque, hermano, y no es casualidad ni nada, sino que qué manera de Dios de poner su palabra. ¿Por qué no habla del lavamiento de las manos? ¿Por qué no habla del lavamiento de otras partes del cuerpo, sino precisamente de los pies? Vamos a ver. Leamos Juan 13, del 1 al 14. Le voy a leer todos esos versículos, ustedes me siguen. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Sabíamos que está hablando de Judas aquí, ¿no? Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso digo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ok, ahora fíjense que aquí nos va a meter más profundamente lo que es la purificación, lo que es la expiación. Amén. Ya vimos lo que hace la vaca alazana, lo que hace las cenizas, pero aquí nos va a meter algo más profundo. Aquí, para lavarnos los pies, que es la característica de Cristo, aquí toma otro rumbo. Porque ahora resulta que cuando Cristo lava los pies a los discípulos, también les dice: esto lo hago yo, pero ustedes después tienen que hacerlo. Ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros, pero ahora yo les lavo, porque soy el sacrificio de la vaca alazana, soy la ceniza, soy el agua. Pero como ustedes se unieron conmigo, deben de hacerlo. Ok. Hermano, la iglesia es parte importante en el reino de Dios. Por eso dice también en otra parte, dice que todo que la iglesia ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatamos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces entendamos que la vaca alazana es Cristo en nosotros, es Cristo en resurrección. Ahora, cuando se habla de lavar los pies, se hizo en el Nuevo Testamento, porque Jesús lo hizo. Y esto se puede practicar literalmente si queremos, pero tiene un significado más profundo. Hay algo detrás de este acto, y es lo que queremos entender.
Ahora, ¿cuándo es que necesitamos este aspecto de Cristo de lavar los pies? ¿Cuándo? ¿O cada cuándo? Siempre en nuestro caminar. ¿Qué es lo que más ensucia? Bueno, hoy traemos nuestros tenis, nuestros zapatos, nuestros botines, todo eso. Pero en aquel tiempo Jesús lo tomó porque ellos usaban huaraches, usaban sandalias. ¿Ustedes han usado huaraches, sandalias en algún momento? Se ensucia más los pies ahí. Imagínense, hermano, no había pavimento allá, no, pura tierra, polvo. Imagínense. Entonces, ellos tenían una costumbre de lavarse los pies todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta provisión la necesitamos en nuestro diario caminar. Ahora, dice que debemos de lavarnos los pies los unos a los otros. Acuérdense de un detalle: cuando el Señor Jesús comenzó a lavarle los pies a los discípulos, Pedro le dijo: Señor, no me lavará los pies jamás. Y el Señor le dijo: si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Se dan cuenta que si no usamos, si no entendemos que Dios, Él es el sacrificio de la vaca lazana, la ceniza, el agua. Si nosotros no aplicamos eso a nuestra vida, por eso le decía que si no confesamos el cedro hasta el hisopo, que son figurados como pecados, no vamos a tener parte con Él. Vamos a tener pérdidas. Por eso el Señor dice: si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces, solo podemos tener parte con el Señor si nos dejamos lavar los pies. Pedro le dijo: Señor, pero cuando Dios le dijo, ¿qué dijo Pedro? Entonces, lávame no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Y el Señor dice: mira, tú ya estás lavado. No necesitas más que lavar los pies. ¿Por qué dijo esto? Porque no necesitamos ser salvos otra vez. Ya fuimos reconciliados con Dios. Solo lo que necesitamos es lavar los pies, porque esto se contamina. Por eso dijimos que todo lo demás ya lo perdonó el Señor. Amén. Entonces, mientras estamos en este caminar, en este peregrinaje en la tierra, necesitamos hacer esto, lavar los pies los unos a los otros. La iglesia debe de practicar esa función. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con el mundo constantemente, y en el mundo hay cosas inmundas, hay impurezas en el mundo. El mundo está contaminado, y entonces Satanás no quiere que vivamos en paz con Dios, y él usa todo lo que hay para tratar de contaminarnos de todas las maneras. Ahora, ¿cómo me puedo contaminar? Hay muchas cosas. Por ejemplo, si podríamos mencionar unas cosas: la televisión, tu celular, tu iPad, tu tablet. Hay cosas que usted se puede contaminar. Cuando yo estaba escribiendo eso, ya ni quise prender la tele. Pero quise poner música para no contaminarme, porque sí, hermano, o sea, se contamina uno, ¿no? Se contamina. Entonces dice, y no solamente esas cosas, sino hay los lugares. Por ejemplo, en un evento social, los lugares de entretenimiento. No estoy diciendo que no vayamos, tengamos cuidado, porque podemos contaminar, y si nos contaminamos, ya tenemos que lavar los pies los unos a los otros. Porque por eso a veces tenemos que confesar los pecados los unos a los otros para que se pueda lavar. Amén. Entonces, siendo ya hijos, somos contaminados en el camino. Y me acordé no, mejor no digo. Vámonos. No necesitamos ser lavados de todo el cuerpo, sino solamente, ¿qué? Los pies.
quiere decir que el que está limpio no necesita más que lavarse los pies. ¿Por qué? Porque a veces cuando caemos en el pecado, cuando caemos en la trampa del pecado, no dejamos de ser hijos de Dios. No significa que perdimos la salvación. Solamente es un momento donde una debilidad, un pecado, pero dice que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, pero aquí ya va un poquito más, porque eso es lo que hace Dios, pero aún nosotros tenemos que aprender lo que significa lavar los pies a los hermanos. Dice el versículo 11 de número 19, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. ¿Y cuántas veces rociaron la sangre? 7. O sea que no hay nada, no hay pecado que rebase, o sea que no hay maldad, no hay impureza que rebase. Dios ha provisto todo. Amén. Así aquí se habla de las cosas que contaminan, dice. ¿Qué cosas contaminan? Lo que contamina aquí, de acuerdo a este versículo, es tocar el cadáver de cualquier persona, nos hace inmundos. ¿Qué significa eso? Si lo tomamos en el primer sentido literal, se refiere a que no toquemos los cadáveres. Pero es una alegoría y tiene un sentido espiritual. Esto quiere decir que todo lo que es humano, todo lo que proviene de Adán, está en la muerte. De acuerdo a Efesios 2:1, y es el versículo que leyó nuestro hermano Adrián cuando iniciamos, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos de pecado. Ok, ahora nosotros estamos muertos, ¿verdad que ya no? Bajo este contexto, no estamos muertos porque antes sí estábamos muertos. Ahora, ¿quiénes sí están muertos? Los que no han convertido a Cristo, los que no han recibido la vida de Cristo, están en muerte. Esto indica que cuando uno no ha nacido de nuevo, que cuando uno no ha recibido la vida de Dios, uno está muerto ante los ojos de Dios. ¿Se acuerdan que alguien dijo, Señor, te voy a seguir, deja que vaya a enterrar a mi padre? Y dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, entonces, todos los que son inconversos, incrédulos, están muertos. Así estábamos nosotros antes. Entonces, lo que está diciendo es que tengamos cuidado cuando nos relacionamos con los incrédulos, porque podemos contaminarnos con ellos. ¿De qué manera? En su hablar, en sus prácticas, en su manera de ser, y eso es muerte. ¿Se acuerdan de una niñita? Vi un video que me mandó Aarón. No se crea. No, él no me mandó. Pero vi un video ahí. Le dijeron a la niña, a una niñita, fue su primer día al kinder, ¿no? Le dice la mamá, ¿y qué hicieron en la escuela, hijita? Y miren lo que dijo ella. ¿Ustedes vieron? Fuimos y echamos ¿no? ¿No? ¿Verdad? Creo que Abraham también lo vio. O fue el que me mandó. Y dijo la mamá, ¿qué hiciste? ¿Dónde lo aprendió ella? En la escuela, porque en la casa no se habla eso. ¿Alguno de ustedes, sus hijos, llegaron a la casa hablando cosas que ustedes, yo no te he enseñado eso? ¿Dónde lo aprendiste? ¿No? Pero no solamente los hijos, sino hasta nosotros. Podemos contaminarnos en sus prácticas, en su hablar. Amén. Por eso tengamos cuidado. No está diciendo, porque Jesús dijo, ruego que, por esto, no ruego que los quites del mundo, guárdalos, ¿no? O sea, tenemos que ser guardados porque, no, hermano, el mundo, lo que ves. Por eso a los niños le cantan, con cuidado mis ojitos al mirar, con cuidado mis piecitos al andar, porque arriba, ¿cómo dice? Bueno, ahí sigue, lo buscan. Entonces nosotros podemos contaminar con esas cosas. Por eso ten cuidado donde te metes. Tengamos cuidado, dijo el hermano Toño. Tengamos cuidado donde nos metemos. Aún cuando nos reunimos, ¿qué platicamos?
Mire, si usted habla de más de fútbol, más de trabajo, más de las cosas del mundo que de Dios, está contaminando. Porque eso es muerte. Por eso dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. El Señor sabía que nuestra peregrinación en este mundo, donde hay tanta contaminación, nos podíamos ser contaminados. Por eso Él proveyó un mecanismo para que nosotros seamos purificados, y por eso Él le llama el agua de purificación, que es una expiación. La purificación es la aplicación de la expiación. Entonces aquello fue una expiación, aquella vaca que se quemó toda y juntamente con ella se quemó desde el cedro hasta el hisopo con escarlata. Todo fue quemado para venir a ser la ceniza, y esas cenizas se mezclan con agua para que sean aplicados a nosotros. Amén. Pero todo eso es Cristo, figura de Cristo. Entonces el Espíritu Santo purifica aplicando la expiación hecha una sola vez para siempre, y que están ahí guardadas para el pueblo de Dios, para cuando se necesite en nuestro caminar. Leamos otra vez Juan 13, 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también la hagáis. Ok, ya estoy a punto de terminar. Cuando ustedes escuchan de lavar los pies, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué piensan ustedes? Hablando literalmente. Literalmente. Cuando ustedes escuchen, si yo les dijera, hermana Carmen, ahorita tiene que lavar los pies a todos los hermanos, agarre agua allá y lave los pies. ¿Cuál es lo que viene a su mente? A ver, muy espirituales, ¿no? A ver. Lo primero, y yo estaba meditando en eso, ¿no? Porque algunos pueden, ¿cómo lavar los pies a Toño? Porque sí aguanta eso, Toño, aguanta. ¿Cómo aguantar a Toño si vi los dedos chuecos del otro día? ¿No? Vi las uñas que no se recortó. O sea, puede uno, ¿cómo va a lavar los pies? No, puede que uno piense eso. Y porque eso es nuestro ser natural que se resiste. O sea, y eso es cuando uno dice, ¿cómo que pecó? ¿No? O sea, uno puede hacer eso, pues. O ¿cómo va a perdonar si él pecó, si me dijo esto, ¿no? Esa es la actitud natural. Pero al que también le van a lavar los pies, dice, como Pedrito, ¿no? No, ¿cómo va a lavar los pies? A ver, Andresito, quítate los tenis, voy a lavar tus pies. No, hermano. Y es que uno a veces que traigo mis dedos chuecos, traigo un juanete ahí, ¿no? No sé, uno no quiere porque por pena, ¿no? De que lo critiquen a uno, pues como me acordé de una hermana hace tiempo, se me enterró mi uña del dedo gordo, ¿no? Y ustedes saben cómo se pone. Y fuimos a un lugar ahí, a un aguas termales ahí. Fue en Nayarit, para que ustedes no se imaginen quién fue. Ok. Entonces, y la hermana, desde allá, habíamos platicado con la hermana, y después me dijo, hermano, parece hongo lo que usted trae. Le dije, ¿le traigo una bocina? ¿Verdad? O sea, le traigo una bocina porque creo que los de allá no escucharon, ¿no? O sea, y por eso a veces uno no quiere, no, o sea, ¿cómo vas a lavar los pies? Yo creo que Pedro, ¿no? A lo mejor traía, no sé, un juanete, unas uñas largas ahí, ¿no? Llenos de polvo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? Pero él le dijo, si no te lavo los pies. O sea, y como él dijo, esto lo hice para que ustedes lo hagan. ¿Quién es el que perdona? Sí, Dios, Cristo perdona. ¿Y por qué nosotros no? Nosotros debemos de perdonar. Ahora,
¿Cómo podemos? Y tenemos que ayudar unos a otros. Ayudar unos a otros. Por eso cuando vemos a un hermano que ha caído, tenemos que ir a lavar los pies, pero no literalmente. No literalmente, sino que darle palabra, porque el agua es la palabra. No hables de otra cosa si quieres. Ora con él y lee la palabra. Miren, los martes les invito aquí, y ya vamos a empezar los lunes en la oración, por Zoom también. Pero los martes, ¿saben qué hacemos aquí? Después de que oramos, leemos la Biblia, un versículo cada uno, y eso nos lava. Por eso sigo predicando, porque sé que esta palabra les lava los pies a ustedes. Ahorita le estoy lavando los pies a ustedes. Amén. Y ustedes tienen que ser humildes, decir, lávame. No digan como Pedro, lava, entonces lávenme las manos y la cabeza. No, ya estás limpio. Porque a veces uno dice, hermano, entonces, ¿me puedo bautizar otra vez? No, pero no está diciendo eso. No está diciendo eso. O sea, lo que está diciendo es que ya eres hijo, pero te puedes ensuciar en tu caminar. Amén. Entonces necesitamos, hermano, lavar los pies los unos a los otros. Amén. Necesitamos los unos a los otros. Por eso tengamos cuidado que ministramos, porque podemos ministrar muerte. ¿Qué es ministrar muerte? Es hablar de otras cosas menos de Dios. Si le hablas de otras cosas a tus hermanos, no le estás lavando los pies. Por eso necesitamos hablar. Por eso, gracias a Dios por mi esposa, porque de repente nos pone, ¿qué vas a compartir? No, pues voy a compartir esto y esto. Ah, ok, y yo también. Y ahí estamos, ¿no? Y fíjate que esto. Y ahí estamos nosotros, no, porque también necesitamos lavarnos. Por eso, entre pareja, con los hermanos, cuando nos juntamos, procuremos más hablar la palabra de Dios, porque eso lava los pies. Es más, apréndete un versículo de memoria y díselo a tu hermano. Mira, lo aprendí, hermano. Si no sabes qué otra cosa decir. Bueno, si no puedes preparar una predicación o algo así, no solamente, hermano, dice la Biblia esto y esto. No. De esa manera nos lavamos los pies. Por eso tenemos que juntarnos, pero hablarnos la palabra y no nos metemos en problemas. Pero si usted se junta y empieza a hablar de otras cosas, se va a meter en problemas. Amén. Por eso, hermano, tenemos que lavar los pies los unos a los otros, pero tenemos que hablar más palabra. Amén. Por eso, cuando vemos a un hermano que ha caído en la trampa del pecado, ayudémosle, lavémosle los pies, pero él también tiene que humillarse, ¿no? Humillarse y decir, sí, necesito. Quizás no te animas a decirlo ahí en el grupo de WhatsApp, porque a veces sí, porque no todos somos maduros para decir que podemos guardar las cosas. A veces tenemos la debilidad de ser comunicativos, ¿no? De informantes, y no sale de repente. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, ser humildes, y con el hermano que tienes no confianza, sino que te sientes más allegado ahí. No sé cómo decirte. Necesitamos hablar. Por eso está la iglesia. La iglesia no está para sí, tenemos que juzgar, pero con misericordia. La iglesia no está para hundirte, porque eso es lo que hace el diablo. Estás caído, estás que quieres caer, te doy otra para que te caigas. No. La iglesia está para levantar. La iglesia está para llevarnos para que caminemos juntos. Imagínense lo que sería una iglesia así, que todos, hermano, en vez de criticar, más bien dicho, en vez de criticar, en vez de excomulgar al hermano, a la hermana, en vez de eso, oramos todos. ¿Sabe qué? Dios está haciendo algo en esta iglesia local, porque no hemos dejado de orar por ninguna familia. Si el martes se nos pasa si el lunes se nos pasa alguna familia,
el martes oramos por otra familia. Y no solamente eso, sino, mire, ustedes dicen es que es mucho. No, no es porque yo soy mejor que ustedes, sino que Dios nos ha puesto así y he entendido que es mejor orar. Lunes oramos, mi esposa y yo, lunes. Martes oramos aquí y luego oramos el jueves. Ahí estamos orando. Estamos orando. Pero acuérdate cómo te estoy enseñando. Sea humilde y recibe, porque ora, pausa. Ora, porque tienes que escucharlo a Él. Amén. Porque si usted y hace una oración montonera, usted no escucha, no escucha usted lo que Él está diciendo. Y a veces Él dice: ve, como creíste te sea hecho. ¿Se acuerdan del centurión? Así como creíste, ve, yo ya resolví esto. Pero nosotros estamos ahí y no vemos que Él dijo: espérate, escucha mi respuesta. Escúchame, porque la oración es platicar con Él. Imagínate, Andrés, si llego contigo y 2 horas platicando ahí contigo y nunca hablaste, hermano, ¿qué sentirías? Este hermano aburre, ya no lo voy a recibir, ya no lo voy a escuchar. Dicen unos hermanos que hay otra persona que les habla por teléfono y dura 2 horas hablándole. Hasta la esposa le tiene que llevar una almohada para que se apoye, porque se le durmió el brazo. Nunca le dejó hablar. ¿Y qué hacen los hermanos cuando ven? Es fulano. Ya. No. Y fíjense, porque eso es una plática, debe haber comunión. Y en la oración, ora, escucha. Oras, escuchas. No es un rezo, es una oración. Amén. Hermano, pero Dios está levantando a las personas. Dios está purificando en esta iglesia. Dios está haciendo, lo sé. Sé que Él está con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Vamos a orar.